Continuamos en el living. Bueno, y la consigna de la jornada está vinculada con este libro que vamos a presentar, Contemplando el silencio, de Daniel Pelúas. Es, bueno, un trabajo que está centrado en el cementerio central y que de alguna forma lo que busca también es darle ese valor patrimonial e histórico que tiene nuestro cementerio, como ese como tantos otros, ¿no? A nivel del país. Él es historiador, es docente, escritor. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte, No, Daniel. muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué te interesaste tanto por los temas de, bueno, de los cementerios, los temas funerarios? También teniendo en cuenta que en nuestro país el tema de la muerte sigue siendo un tabú, ¿no? Sí, es un poco decantando lo que uno viene haciendo a lo largo de su trabajo. Cuando yo trabajé sobre el tema masonería, empezás a encontrar que necesitas conocer simbología. Y bueno, en un libro hay un capítulo que se llama justamente El arte funerario masónico, si es que lo hay, ahí está. Y eso te lleva a tratar de entender lo que hay. Después, la historia misma, los acontecimientos históricos, ahí recorres toda la historia nacional de nuestro país y conviven, a veces digo, la paradoja, ¿no? La convivencia de un asesino con un asesinado. Mm. Entonces, en el más allá están juntos. Y bueno, por supuesto, llevando a los grupos de liceo, recorrer, tratando de rescatar la simbología y el valor artístico. Porque, como decimos, un sepulcro te está diciendo algo, pero si vos no sabés la clave, lo que significa una flor, una estrella, o contar los escalones, los lados, y ahí empezás a interpretar, porque no tenemos escrito en ningún lado que diga, bueno, este monumento, por ejemplo en Marte de Quintero, lees la historia de lo que pasó en los Mártires de Quintero y el país, Mm. pero no está escrito. Sí, tenés que empezar a hacer interpretaciones, Mm. y siempre la tenés que hacer en clave de donde estás, Claro. en un cementerio. Encontrar una antorcha en un lado, capaz fuera de un cementerio, tiene otro significado. Acá va por otra línea. Mm. Entonces, esa fue la inquietud. Y podemos llegar a hacer un recorrido histórico de nuestro país a través de lo que encontramos en el cementerio central. Sí, clarísimo. Porque no te olvides, en realidad es el segundo cementerio fuera de muros de la muralla de Montevideo. El primer enterramiento se hacía en la iglesia matriz, donde estaba o el cuartel o la capilla Maciel. La ciudad creció y hubo que hacer un cementerio, se hizo cerca de la muralla, quedó chico y se fue al límite de la ciudad, al ejido. Y ahí tenés diferentes episodios capaz no encontramos panteones o nichos de la época colonial. Mm. Obviamente por el tiempo no lo vas a encontrar. Pero si querés hablar, bueno, ¿cuál es el contacto indígena? Y bueno, están descansando en el Panteón Nacional, Guaymaca, Perú. Claro. Aquel indígena que en Salsipuede fue llevado con un grupo del resto de charrúas a París, bueno, en el siglo XXI se hace la repatriación de esos restos y están en el Panteón Nacional. Y diríamos, si querés hacer la continuidad histórica, si no me falla la memoria, me sale Gonzalo Aguirre, pero creo que hay otro integrante del Partido Nacional que entró hace poco, vamos a decir, falleció y está en el panteón del Partido Nacional. Y recorres así, casos de episodios de la dictadura. Sermán Michelini. Sermán Michelini asesinado en Buenos Aires, viene al Uruguay y tiene que ser enterrado a las 7 de la mañana para que no levantar ningún problema. Estábamos en plena dictadura. Claro. Entonces, tenés varios episodios que podés recorrer. ¿Qué pasa con, bueno, la simbología, ¿no? La interpretación, que me imagino con esto que tú decías de que ya habías estudiado la masonería, habrás prestado como mucha atención, y qué has descubierto, porque hay mucha cosa que tal vez a primera vista uno no entiende. Exactamente. A ver, con simbología masónica, y yo cuando digo lo funerario masónico, no hay un símbolo específico capaz, porque a la entrada tenés dos monumentos, uno es Leandro Gómez, grado 33, pero no tiene ni un símbolo masónico. Fue el primero en crear una escuela laica en Salto, ¿no? Sí. No hay unas compás, no hay una escuadra, hay un erizo, y eso no va con la masonería, sino va con lo militar. La forma de defenderse en la Edad Media, de poner
los palos puntiagudos para defender la entrada de las caballerías, por ejemplo. Y en la parte derecha tenés sí un compás y una escuadra. Un compás y una escuadra que capaz cuando leemos rápido puede decir, llegó el grado de maestro. Perdón, de maestro no, de compañero. Porque una punta del compás está delante de la escuadra y la otra atrás de la escuadra. Eso, en la simbología masónica, eso es el grado compañero. Pero en la muerte se usa mucho ese estilo. Él llegó a ser grado 33. Tenés el delta radiante con la G del gran arquitecto del universo. Ahí está clarísimo. Pero caminás un par de metros por esa galería central y te encontrás con un mausoleo que tiene arriba una mujer amamantando a un niño y a otro bebé en la mano. En una mano un ancla y en la otra una cruz. Son las 3 virtudes teologales. 3 virtudes teologales que también la masonería usa, y en los diplomas de grados superiores están esos símbolos. Claro. Y el que está ahí adentro es un masón. Y después, más adelante, antes de llegar a la rotonda, tenés un pelícano con 7 polluelos, una cruz, con una corona y una rosa en el medio. Ese es el grado Rosacruz, grado 18. Entonces, no son símbolos funerarios, pero sí son los símbolos masónicos. Claro, que están presentes y que si uno tiene el conocimiento puede llegar a descubrir mucho. En cuanto al valor del arte, ¿no? Porque sabemos que los cementerios también tienen, bueno, esculturas muy valiosas, hay réplicas, ¿no?, de obras que están en otras partes del mundo. ¿Qué valor tienen las que están en el cementerio central? Es un ámbito que no entré. Había la posibilidad de mandar imágenes a Italia, pero si le empezamos a decir que tienen valores, vamos a ver qué le puede pasar al cementerio, ¿no? Claro. Más allá que hay vandalismo, ahora hay todo un sistema de seguridad, sin duda hay un valor artístico muy alto, porque si lo ves por la antigüedad, y el valor emocional, emotivo de la familia. Por más allá que capaz hay panteones que están abandonados y que tienen una escultura espectacular. Entonces, el valor sin duda lo tiene. Lo tiene por el lugar y por cómo fue hecho y en qué época fue hecho. No nos olvidemos que muchas veces venían por catálogo, se compraba por catálogo un ángel, un niño, y te vas a encontrar, no solo en el cementerio central, réplicas que están en el buceo, por ejemplo. Y después tenés... Esta es la Santa Cecilia allí. Ahí está Santa Cecilia, que fue, para mí, mirá que no encontraba, no sabía cómo era, esa mujer que está acostada, y yo busqué la firma del artista, no existía, y la clave está en la forma que ponía los dedos, pero no había una cruz tampoco para poder asociar. Y en la época de pandemia, que ahí también completo un poco lo que me preguntaste al principio, esa pasión por el arte funerario, fueron encuentros por Zoom de especialistas europeos, americanos, y encontré una española que le mandé la foto, y me dijo, es Santa Cecilia. Y me hizo toda la historia de Santa Cecilia y por qué los dedos. Dios, uno en tres, la Trinidad. Claro. Entonces, tenía el tajo, pero no podías ver qué más tenía. También es cierto que todo lo que está vinculado con el arte funerario termina teniendo un valor patrimonial. ¿Qué tanto se trabaja en la conservación de eso? Porque si bien el cementerio depende, en este caso, de la Intendencia de Montevideo, también hay una parte que está en manos de privados, de las propias familias. Dos cosas. ¿Cómo es? Ahí va. Ahí va. El cementerio es, a partir de todo el lío entre la masonería y la iglesia, decreto del presidente Bernardo Berro, pasa a ser funciones del municipio, vamos a decir, en aquella época. El cementerio municipal es el predio. Después las parcelas son privadas. Vos tenés que pagar una contribución. O sea, las parcelas y los nichos, todo. No hay... En 1800, en la época del cólera, había una fosa común, que todos los fallecidos se tiraban en esa fosa, teniendo parcela o no parcela. ¿Por qué? Porque por el tema de la cólera, de la fiebre amarilla, y quedaban ahí 10 años. Esa fosa común desapareció. Hoy son parcelas. Entonces, vos tenés que pagar la contribución. Por eso también hay un abandono. Hay una cosa muy interesante que ocurrió estos días. Hay una docente venezolana de un curso de pedagogía de la muerte que pone una placa, dice, nosotros cuidamos las obras de los museos.
cuidamos las de los cementerios. Claro. También es una responsabilidad. A ver, ¿puede el Estado hacerse cargo? ¿Puede la Intendencia? También es responsabilidad de los particulares. No, claro, está bien lo de los particulares, el tema es que a veces, bueno, pasan las generaciones, hay cosas que son de verdad que muy antiguas, y van quedando en el olvido, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, esto que está ahí de una forma con un valor tan importante a nivel histórico, patrimonial, todo lo que venimos hablando, ¿lo dejamos caer del todo porque depende de un privado que no está? Y que no está o que se cortó la línea familiar. Por eso. Entonces, es un tema ético. ¿Tenemos derecho de sacar ese cuerpo, hacer una reducción y vender la parcela? No, no, también podemos mantener la parcela como está, Claro. mantenerla en buenas condiciones. Sí, ¿y quién no hace eso? A ver, el tema, probablemente puede haber televidentes que diga sí, que la Intendencia se haga un fondo y dedique a arreglar. Y otros te van a decir, pero antes de hacer eso tenemos que arreglar otra cosa de la ciudad de Montevideo. ¿Quién pone el punto medio de eso? Claro. Tendríamos que llegar capaz a la ciudadanía, bueno, hacemos una compulsa. Ahora también es interesante cómo, más allá del vínculo que tenemos con la muerte, cómo va cambiando, ¿no?, la forma de decidir al momento de morir, donde la cremación hoy por hoy es moneda corriente, y que de alguna forma también plantea un nuevo desafío de cómo serán los cementerios en los próximos tiempos, ¿no? Sí, sin duda que ha ido cambiando. Esto es una muestra. Por algo, a lo largo del siglo XX también, bueno, el último en crearse fue el del norte, y los que vinieron después fueron fuera de la ciudad de Montevideo y vienen en esa concepción de parque, ¿no? El verde, más retirado, no hay ese tipo de esculturas, vas con otra finalidad ahí, el recuerdo. Sin duda que ha cambiado. Y en la cultura oriental ha cambiado, decir, no ha cambiado, tienen otra fisonomía de ver la muerte, hasta hacen sarcófagos y monumentos que sean biodegradables. ¿No? Por eso. La pregunta, ¿estábamos preparados para ese cambio? Todavía estamos en un proceso de empezar a entender, y un poco lo que pretendíamos con el libro es ver de otra forma la muerte. Si bien es un momento triste para las personas, nosotros vamos con la mirada de valorar de esa riqueza que hay. Mirá, en estos días me llegó por las redes un grupo de mujeres que fueron 2 sábados seguidos a dibujar. Se encontraban con La Paz y trataron, viendo que hay una simbología, que es lo que decía, rescatar eso. Pero la muerte estaba ahí y para ellos es otra mirada. Entonces, ¿cómo podemos verla en el siglo XXI? Va a tener que cambiar, capaz, porque los tiempos también nos enseñan otro tema, ¿no? Que la muerte es un tránsito, lo podemos tomar como un tránsito. También es cierto que pensando un poco en esto de mantener las parcelas o no, y ya que mencionaste el cementerio del norte que está bastante abandonado, también hay que decirlo, ¿hay un nicho para poder descubrir vinculado con el turismo funerario o no? Yo soy de la idea que sí, que hay gente que lo está haciendo. Tratar de hacer lo más sincero. Sincero no, porque a veces hacer un city tour es buscar aquello que atrapa. Y ya te digo, el cementerio central, para mí, el único misterio que tendría sería el tesoro de las Macilotti. Viste que las leyendas de la campera, no tenemos, por lo menos yo no lo he escuchado. Pero sí poder hacer ¿Te animás a contarnos un poco de qué se trata esto? ¿El de la Macilotti? Sí, cómo no. A ver, se dice que hubo un tesoro, es más, se llama Área 51 en el libro. Vienen 2 hermanas, las hermanas Macilotti, con un documento, hasta con mapa, diciendo que había un tesoro. Algunos lo vinculan a Garibaldi. Y si Garibaldi, a Garibaldi yo lo saco de escena. Si Garibaldi tenía tesoro, lo primero que hubiera hecho, venderlo, para armar sus tropas, ya sea cuando peleó acá en la Guerra Grande o cuando se fue a Italia. Y si decían que es tan numeroso, en una tumba de una niña de casi 2 años, no podía entrar mucho tampoco. Entonces, están marcadas donde se hicieron los agujeros, las mechas, hay una mecha de hierro atrás
de la rotonda. Al costado de la rotonda a mano izquierda se hizo un agujero que ahí se encontraron túneles. Es verdad, hay túneles. Hasta el día de hoy puedes ver los túneles. Si vas al tercer cuerpo, cuando bajás la escalera, pega la vuelta, están los túneles del cementerio que eran de Montevideo. Y dicen que no apareció, que después la tercera vez que hacen una excavación lo hacen afuera del cementerio. Nunca encontraron nada. La leyenda dice que los hermanos Strauss lo pudieron descubrir. Que de la noche a la mañana cerraron y después volvieron con la famosa Estrella del Sur, la fábrica de creolina, que hoy es donde están los edificios. Que cuando hicieron el pozo del edificio encontraron también los túneles. ¿No? Hasta incluso dicen que los tupamaros pudieron haber conseguido eso. Y tengo otra versión, off the record, de que hubo algo, pero no en ese sector donde se está hablando, en un monumento nacional, que me lo dijeron fuera para conocimiento, pero no lo puedo divulgar. Pero que también fue extraído ese dinero. Parece, por la fotografía que me mostraron, que sí. Bien. Este libro también generó polémicas, ¿no? Porque Leticia Ponazzo, ella expresó a través de las redes sociales, y además esto fue levantado por Búsqueda en la pasada jornada. Ayer hizo un artículo bien extenso en donde tiene como las dos versiones, de que, bueno, tú generaste un plagio con este libro. ¿Qué puedes decir al respecto? Mira, yo voy a usar el sentido común. Cuando yo tengo una discrepancia contigo por algo, lo primero que voy a hacer es ir a hablar. Por lo menos informarme por qué me hiciste esto. Cosa que no ocurrió. ¿No? En la carta, lo que aparece en Búsqueda es una carta que yo después hice en la editorial de 3 carillas. O sea, lo que se sintetizó es bastante poco de lo que se dijo. Entonces, mi proceder hubiera sido otro. Antes de salir a las redes sociales, ¿qué busco con las redes sociales? Iría a el diálogo, que también le falta al mundo el diálogo, y la confrontación no es buena. Después del diálogo, si quedó satisfecho o no satisfecho, iría por otro camino. Ese sería mi planteo. Bien. Y eso es mi pensamiento. Yo estoy tranquilo que no es así. Vos desmentís absolutamente lo que ella afirma. Lo desmiento y simplemente, a ver, pueden leer, el soberano es el lector. Que lea el lector la obra y saque su conclusión. Pero ahí en esa carta que tú hiciste a Búsqueda también tocas como determinados puntos por lo que marcas una diferenciación. ¿Es eso en lo que tú te basás? Bueno, ella también responde a eso después, ¿no? Sí. Si son dos este es un libro de historias de la historia de los sepulcros y darle elemento a la gente para que el símbolo sea interpretado dentro del cementerio. Con eso, y eso lo puede usar una guía en cualquier cementerio. Entonces, ese fue el objetivo. Bien. El libro está disponible en todas las librerías del país, ¿verdad? Hay que destacar muchísimo la fotografía, que es espectacular. Vamos a darle un crédito a Patesmendi, que con su mirada nos hizo dialogar e intercambiar conceptos y mirada, porque encontró, por ejemplo, tanto la tapa como la contratapa, fue a partir de tomas de él. Nosotros teníamos una idea, las tomas de él nos cambió. No, y además es un libro que necesita sí o sí imágenes, cambia rotundamente al momento de leerlo si tú estás pudiendo ver lo que se está contando en el texto, ¿no? Sí, o sea, es rotundo la diferencia y es un libro, como decimos, objeto, que podría llegar a ser perfectamente un libro coleccionable. Como le decía, está en todas las librerías del país. ¿Y se viene algún otro libro de otro cementerio, pensando en el buceo, por ejemplo, o no? No. Por ahora no. Lo que te puedo decir que voy a seguir. Generalmente yo escribo 2 o 3 libros sobre la misma temática. Voy a escribir sobre la muerte, con otra mirada que también la aprendí de afuera. Entonces, no es cementerio específico, pero sí la muerte. Bien, seguimos con el tema de la muerte. Entonces, Daniel, gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. Hacemos una tanda, enseguida venimos.